Buenas tardes, de nuevo bienvenidos a esta tercera charla sobre Georgia O'Keeffe, en la que en este espacio en el que nos estamos reuniendo para conocer más sobre esta gran artista moderna norteamericana. Ya llevamos 2 sesiones en las que, gracias a Cody Harley y a Rosanna Robinson, nos hemos sumergido, hemos analizado su figura, su arte, hemos aprendido muchas cosas sobre su biografía. Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en O'Keeffe, pero desde otra perspectiva completamente distinta, y es la perspectiva de las restauradoras de nuestro departamento de restauración del museo, que han estudiado en profundidad las obras de O'Keeffe. O'Keeffe era una artista muy reservada, no le gustaba que la vieran trabajar, no hay apenas fotos de ella trabajando, de manera que para, digamos, desentrañar su proceso creativo, necesitamos acudir a las propias obras y bucear en su técnica para ver cómo trabajaba nuestra protagonista. Eso es lo que han hecho Susana Pérez y Marta Palau con las 5 obras que tiene la colección Thyssen-Bornemisza. Es muy excepcional para un museo fuera de Estados Unidos tener obras de Georgia O'Keeffe. Somos el museo que más Georgia O'Keeffe tiene fuera de Estados Unidos, y desde el momento en el que decidimos hacer la exposición tuvimos claro que teníamos que aprovechar la oportunidad para conocer más en profundidad nuestras obras, para estudiar su técnica, para saber en qué estado de conservación estaban. Y gracias al Departamento de Restauración y a la colaboración muy estrecha que ha habido con el Museo Georgia O'Keeffe de Santa Fe, que encabezados por Dale Concrete, el restaurador jefe del Museo de Santa Fe, hemos hecho una alianza para estudiar estas 5 obras, y hoy Susana Pérez y Marta Palau nos van a hablar de ellas. La conferencia tiene por título Georgia O'Keeffe a través de las colecciones Thyssen-Bornemisza. Susana Pérez es la responsable del departamento de restauración, Marta Palau es restauradora, y bueno, estoy encantada de que estén con nosotras hoy. Simplemente recordar, antes de darles paso, que se puede escuchar la traducción simultánea al inglés en el canal en interpretación, pulsando en el canal inglés. Si desean escucharlo en castellano, no tienen que hacer nada. Y como siempre, las preguntas se responderán al final de la charla, pero pueden dirigirlas en cualquier momento en el chat. Muchas gracias, Susana y Marta. Gracias por este magnífico estudio que habéis hecho de las obras de nuestra colección, y adelante con vuestra charla. Gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias a ti, Marta, y a todos los que hoy pues nos escuchan. Y desde el área de restauración, el trabajo en equipo que hemos realizado sobre Georgia O'Keeffe, toda la investigación que hemos llevado a cabo los últimos años, pues yo creo que nos van a dar otro punto de vista sobre esta pintora. Es curioso cómo la ciencia te lleva a conocer el carácter y la personalidad de los artistas. Georgia O'Keeffe, como habéis dicho, es uno de los grandes iconos del arte americano del siglo XX. Es una mujer muy libre y que elabora un lenguaje propio a la hora de interpretar la naturaleza, que era su constante fuente de inspiración. Se hizo famosa pues, por las representaciones de flores, de rascacielos y de naturalezas muertas en una vasta producción acorde con su larga vida y su larga trayectoria artística. Comenzamos con ella en una bellísima foto en su taller, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ir contando. Ella dice: la manera de pintar de otro, la manera de mirar de otro nunca será tan buena como la tuya propia. Vive y muere con ella, porque es lo único que tienes. Piérdela y te perderás a ti misma y todo lo demás. Bueno, pues gracias a este estudio tendremos otro punto de vista y veremos cómo ella defiende esa manera especial de pintar. Con motivo de la exposición Georgia O'Keeffe en Europa, con nuestro
museo como primera sede, al cual les invito a venir y disfrutar, ya con otra mirada, cuando aportemos nuestro granito de arena con este trabajo, pues decidimos, gracias a tener estas obras, profundizar y conocer su técnica a partir de las 5 pinturas que tenemos la suerte de albergar. Estas 3 que ven en pantalla son las que realizó en los años 20, Abstracción Resplandor 1, Calle de Nueva York con Luna y Concha y Viejo Tablón de Madera 5. En las obras de las colecciones Thyssen-Bornemisza de los años 50 tenemos Desde las Llanuras 2 y Lirio Blanco número 7. El estudio se ha dirigido a la caracterización de los materiales que nos ayudan a conocer su técnica, y estos resultados los hemos comparado también con los obtenidos por el Museo Georgia O'Keeffe de Santa Fe, Nuevo México, al que desde aquí pues agradecemos una vez más su generosidad y su larga colaboración en este proyecto, especialmente, como decía Marta, a Dale Cronkite, el jefe de restauración, que con nosotros pues ha tenido un especial vínculo a la hora de compartir este trabajo. ¿Por qué queremos estudiar los materiales? ¿Por qué para los restauradores son tan importantes? Bueno, pues porque nosotros necesitamos conocer de qué están hechas las obras y todos los estratos que las forman, desde los soportes, las imprimaciones, las capas de pintura que las construyen y, por supuesto, pues los materiales como los pigmentos que utilizaba el artista, los aglutinantes, los barnices, los adhesivos que se pudieron añadir en algún momento, en alguna intervención, o los soportes y refuerzos añadidos. ¿Todo esto por qué? Porque así también nos ayudan a conocer las alteraciones que a lo mejor tenemos que tratar, que tenemos que restaurar. Y también nos ayudan estas conclusiones a saber dónde fueron realizadas las obras, podemos autentificar y datar cuadros, es decir, si encontramos un material sintético que no fue descubierto hasta cierta fecha, pues evidentemente esa obra o está mal datada o no es auténtica, pero no será una obra de arte antiguo. El orden de las capas, por ejemplo, nos ayuda a entender también el proceso creativo, las modificaciones que pudo hacer el artista durante el proceso de elaboración del cuadro, incluso los secretos de taller, los que a lo mejor no tuvo intención de compartir, pero que a lo mejor nosotros pues hemos encontrado y bueno, investigar esto es lo que a nosotros nos apasiona. Las técnicas de análisis que necesitamos para el estudio de los materiales son muy complejas. Es verdad que no vamos aquí, no es el foro de describir cada una de ellas, pero sí nos gustaba de alguna manera, por lo menos, poner el título que nos va a dar luego la confianza de que es un resultado riguroso el que obtenemos. Son muchos tipos de microscopía, de cromatografía, de analítica muy específica que nuestro compañero responsable del laboratorio, Andrés Sánchez Ledesma, conoce a fondo y sabe cómo interpretar. En cambio, para el estudio físico de las obras, utilizamos distintas técnicas de imagen. Fotografía, como todos pues conocemos, de luz visible, fotografía también con luz ultravioleta. Todas estas técnicas, como digo, son complementarias entre sí, cada una nos va entresacando algún detalle curioso o imprescindible para conocer mejor también al artista. Luego hay otras dos técnicas más, la reflectografía infrarroja, que es una técnica que nos ayuda pues, a saber si hay dibujo subyacente bajo las capas de pintura. Es un tipo de radiación que es capaz de penetrar hasta casi todas las capas de pintura y llevarnos a ver si hay algún boceto o algún trazo que hizo el artista. Y por último, la radiografía, que nos muestra todos los estratos presentes en la obra, desde los soportes o los refuerzos, desde elementos que a lo mejor no podemos ver a simple vista y que sumados a todo lo demás, a las capas de preparación y de pintura, pues nos enseñan mucho también de cómo trabajaba el artista.
La técnica del artista desde el soporte. Hemos escrito influencias y deseo de conservación del artista desde el soporte. Es verdad que Georgia O'Keeffe era una mujer muy libre, que le gustaba hacer las cosas a su manera y seguir su propio camino buscando la esencia de las mismas. Pero a la vez nos hemos encontrado que es compleja, minuciosa en su trabajo. En su carrera muy pronto apuesta por un estilo de obras que llaman la atención de Alfred Stieglitz, un fotógrafo y galerista que con el tiempo pues, se convirtió en su marido. Pero durante los años de su larga relación, él ejerció una gran influencia en la técnica, en las obras y materiales. Y luego veremos por qué. A O'Keeffe le gustaba controlar y ejecutar todo el proceso de creación de sus obras desde el principio. Decide los formatos de sus cuadros, decide el tipo de tela y cómo preparar esa tela para pintar. En los primeros años elige unos linos belgas y franceses de muy alta calidad. En las obras de nuestras colecciones hemos encontrado que utiliza un tejido liso de lino o de lino y cáñamo con un ligamento de un hilo de urdimbre y uno de trama y a veces de dos hilos de urdimbre y 2 hilos de trama. ¿Por qué? Porque esto ayuda a darle más consistencia a la tela, al lienzo. O sea que ella ya tiene esa intención de conservación, de poner los mejores materiales a su alcance. Le importa mucho la calidad y la conservación. También le atraen los tipos de tejidos por la textura que pueden tener, por el tipo de grano, llamamos nosotros. Esa textura la podemos apreciar por el efecto que pueden ejercer en el aspecto final de la obra. Y es que las capas de pintura a veces son tan ligeras que unidas a la macrofotografía y unidas a todas estas imágenes con luz rasante, nos permite ver la textura, como ven en estos dos detalles de las obras de Lirio Blanco y de Concha J. Tablón. Esta, la foto de abajo a la derecha, pues es del reverso, donde también pueden ver, como digo, el ligamento de tafetán con la urdimbre y la trama. Los bastidores. Es el elemento que sujeta la tela y que la tensa para poder pintar en ella. Ella utiliza entre 1918 y 1959 unos bastidores llamados estilo americano, porque también contribuyen a una buena conservación de las pinturas. Es el diseño de este bastidor lo que contribuye a esa buena conservación. Hemos puesto un esquema a la derecha, pero en resumen, es la sección en T hace que no esté tan unido, tan cercano al lienzo y impide que se marque tanto pues lo que es este travesaño que sujeta la tela. Además, estos bastidores, en este caso, pues se ven que son sencillos, son de madera, tienen doble cuña y están ensamblados a inglete y caja y espiga, como hemos dicho, con doble cara biselada. Tienen para nosotros, y bueno, por supuesto para todo el mundo, para los historiadores, mucho valor documental, porque encontramos en ellos, pues como en este detalle que hemos ampliado, la firma de O'Keeffe, la fecha e incluso la sección del marco que luego iba a utilizar. Pero hay otros bastidores que hay anotaciones del artista, dedicatorias, detalles de qué técnica ha empleado y por qué, cómo conservarlo, cómo manipularlo. Para nosotros son pues, muy importantes, son unos elementos también muy importantes a conservar. Estas tres obras de las colecciones son las que todavía permanecen con el bastidor original. En los otros casos pues, se han perdido o se han cambiado seguramente por motivos de conservación, a lo mejor pues, por un ataque de insectos xilófagos o por otros daños estructurales, han llevado a que hayan sido cambiados. Pero por lo menos en estas sí que hemos podido comprobar que todavía mantienen el bastidor original que colocó Georgia O'Keeffe. El siguiente paso que hemos estudiado, el siguiente estrato de la obra, es la capa de preparación. Esa capa es la que está intermedia entre el lienzo y la capa de pintura.
¿Cuál es el objetivo de la preparación? Pues esta capa se pone porque minimiza esos movimientos que puede tener el soporte y la pintura pues así ya no se craquela tanto. También controla la absorción que puede ejercer un tejido del aglutinante de la capa de pintura. Y en otras ocasiones influye también por el tono en el resultado final de la obra. A su izquierda pueden ver un lienzo con una preparación industrial y a la derecha con una preparación artesanal. ¿Cuál es el motivo de usar unos u otros? Bueno, pues cuando tú quieres controlar el proceso de preparación, tú aplicas personalmente o bien un aparejo con cargas que hayas preparado tú o bien comprando el material ya industrial y lo aplicas en una tela. Por eso a la derecha vemos que Georgia O'Keeffe hizo la preparación personalmente y la aplicó y por eso pues debajo de las tachuelas que en la parte de abajo pues sí que se ve un poquito, pues no quedan restos de preparación. Tampoco está cortado al ras porque, bueno, pues así lo sitúa y lo sujeta el artista. A la izquierda vemos que la preparación es industrial, sí que hay preparación bajo las tachuelas, se compra la tela ya preparada en rollos y lo adaptas al bastidor dejando, pues claro, preparación debajo de la tachuela que sujeta y tensa. ¿Qué es lo que sucede? Que en los años de mayor producción de esta artista se ve obligada a trabajar más rápido, no puede controlar todo el proceso porque lleva un tiempo, lleva un cuidado, lleva, claro, una dedicación. Y entonces, si tienes que realizar una serie de obras para numerosas exposiciones, pues tienes que trabajar de otra manera. Entre los años 20 y 50, pues atiende esa gran demanda de obras y seguramente pues aconsejada por la experiencia comercial de Stieglitz, tiene que cambiar y acelerar el proceso. Adquiere lienzos ya imprimados industrialmente y elige otros formatos. Y de esta época son obras como Abstracción Resplandor 1, Calle de Nueva York con Luna y Concha y Viejo Tablón de Madera. En todas ellas existen características comunes, como hemos visto, esos bordes pues están cortados al ras, pero cuando hemos analizado también cada una de ellas, no coincide exactamente la composición, por lo que es probable que fueran de diferentes proveedores. Cuando en los años 60 ya ha fallecido Stieglitz, ella es más libre para volver a elegir formatos, imprimir los lienzos y trabajar a un ritmo que sí que le permite controlar cada fase del proceso. Y aquí tenemos en las colecciones Thyssen pues estas dos obras, Desde las Llanuras 2 y Lirio Blanco número 7, que ya habíamos visto en los detalles anteriores. En estas dos obras, la capa de preparación es una capa de pintura blanca que ella aplica en el lienzo y que le sirve de imprimación sobre la que ya realizar la composición. El dibujo. Esta parte es preciosa también. O'Keeffe planificaba su trabajo de forma metódica. Desde su formación ya pues adquiere el hábito de trabajar el dibujo y lo mantiene toda su vida. Toma apuntes del natural, hace uso de fotografías y desarrolla también luego las obras en su estudio. Podía utilizar lápices o carboncillos con los que traza líneas muy finas, muy sugerentes, luego ya aplica el color y algunos de los trazos, como ven en la parte superior derecha, también de la obra El lirio blanco, pues ven incluso cómo se ven a través de la pintura estos trazos, en otros no tanto. Los dos detalles de arriba están tomados con fotografía, con macrofotografía, y los dos detalles de abajo son con la reflectografía infrarroja. Son estas imágenes, como decía, que nos permiten ver cómo trabajaban los artistas que dibujaban, que encajaban con esbozos sus obras. Hemos visto que Georgia O'Keeffe, en general, en las composiciones suyas, coincide el dibujo con lo que luego pinta. O sea, hay una correspondencia bastante ajustada.
Este es un boceto que pertenece al Museo Georgia O'Keeffe, que dibujó para la obra que está en nuestras colecciones, Calle de Nueva York con Luna. En él vemos cómo anota a modo de orientación tonos que va luego a pintar. Por ejemplo, pues ven aquí dark, purple, pink. Hace un trazo muy seguro, muy sencillo y decidido, y nos habla una vez más de que es un trabajo premeditado. Esta artista realiza esa parte meticulosa, ¿no?, en su trabajo. Es un ejemplo más. El uso del color. La pasión por el color que tenía Georgia O'Keeffe la llevó a emplearlo como un elemento expresivo, la llevó al máximo. Lo trabajó con todos sus matices, ensayó con los grados de saturación, de brillo, de transparencia, de texturas. Como decimos, siempre tenía en cuenta el soporte que había elegido, la tela, y cómo iba a ser el aspecto final de esa obra. En su taller encontraron cientos de estas muestras que llaman color chips, y son a modo de Pantone, pues un montón de muestras de colores que ella iba haciendo, iba experimentando, hacía anotaciones, esta es su preciosa letra, hacía indicaciones de los experimentos con resinas o barnices que hacía, o más aglutinantes, o fechas en qué momento lo hacían. Y son claves en su proceso creativo porque todos estos experimentos le daban la seguridad de aplicar el color que ella luego deseaba en su cuadro. ¿Cómo los empleaba? Bueno, pues es curioso, esta imagen nos la ha cedido el Museo también Georgia O'Keeffe de Santa Fe. Es una caja que contiene una paleta de cristal, que como está aquí transparente, bueno, pues se ajusta mucho a la caja y no se ve exactamente bien, pero ella utiliza una paleta de cristal y debajo coloca estos color chips para conseguir exactamente el color que ella deseaba. No trabaja directamente del tubo en el lienzo, sino que coloca los colores en la paleta y después va mezclándolos hasta conseguir exactamente ese color fluido y deseado. No utiliza un único color, sino que los mezcla hasta conseguir un tono completamente homogéneo. Lo aplica luego en una sola capa, muy ligera, que como hemos visto, pues nos permite ver la trama del lienzo. Este es un ejemplo tomado de uno de los detalles con luz rasante. Se ve la huella de la pincelada y se ve también pues, la textura del lienzo, la separación entre las zonas de color y bueno, pueden disfrutar este otro detalle también de estas macrofotografías de la obra tomadas con la luz rasante. Esta es una imagen tomada con un microscopio óptico. De la obra Desde las llanuras, tomamos en la esquina superior derecha, en el borde, una micromuestra. Para que se hagan idea del tamaño de la micromuestra, es este puntito, que es muchísimo menos de 1 milímetro, que metemos en una resina que luego se solidifica y podemos manejar para estudiarlo con microscopio. Este bloquecito nos enseña los estratos del cuadro. Desde la parte de arriba veríamos solo el amarillo, pero si lo giramos vemos todos los estratos. ¿Qué nos dicen? Una vez más, cómo trabajaba. En la parte de abajo del blanco estaría lo que es el lienzo. La capa blanca corresponde a la imprimación, que como habíamos mencionado es una capa de pintura blanca. Encima va el color naranja y encima el amarillo. ¿Por qué esta micromuestra nos da tanta información? Nos habla de cómo trabajaba. Ella tiene una técnica que llaman wetting to dry, que quiere decir húmedo sobre seco, porque cuando ella aplica el color espera a que se seque la capa que ha aplicado para pintar encima si es necesario. Por eso son unos estratos tan definidos, no están mezclados entre sí. También vemos una vez más que ha trabajado mucho en la paleta los colores, que no están marmoleados, podríamos decir, que no trabaja como otros artistas. Hay artistas como Van Gogh que casi utilizan
el lienzo como paleta, que aplican los colores y se ven todos los rastros de diferentes tonos. Ella no, ella prefiere trabajarlos de una forma minuciosa y una vez mezclados, pues ya los aplica. Este es otro recurso pictórico característico de Georgia O'Keeffe, Holidays. Cuando ella trabaja, deja ya un espacio reservado en muchas ocasiones a los distintos tonos. Y en este detalle, ¿qué podemos ver? Pues que ella pintó el rojo, dejó un espacio donde se ve el blanco, que es la capa inferior, que es la capa de preparación de pintura blanca que hemos dicho, y luego rellena con el amarillo. Intenta no sobreponer la capa de pintura, sino ajustarse a ese espacio. La pequeña ventana o el pequeño espacio que queda lo llaman holiday. Este es otro recurso que ella emplea a menudo y es que justapone colores. No suele hacer tantísimas mezclas como hemos visto, sino que lo que hace es colocarlos uno junto a otro. Y se ve esta pequeña unión en los ligeros empastes en las franjas que van separando cada uno de los colores. Es como un perfil de las distintas áreas de color. El aglutinante que más utilizaba ella fue un aceite secante, probablemente aceite de lino. Y el pigmento que más utilizaba también, que además para ella era como la matriz, como la base de todo, era en pintura el blanco de plomo. Al blanco de plomo la artista incorpora pigmentos coloreados, modera el color en los tonos más intensos. Esta es una imagen comparativa donde vemos en el centro la fotografía con luz visible de la obra de Lirio Blanco. Y hemos puesto a derecha e izquierda la técnica de la imagen tomada con luz rasante, y a la derecha la luz rasante y a la izquierda ultravioleta. ¿Por qué? Porque estas técnicas nos están hablando de que en la misma obra la artista utiliza distintos tonos de blanco. Hemos detectado hasta 4 blancos: plomo, zinc, titanio y bario. Ella era capaz de distinguir estas tonalidades inapreciables para los demás, pero para ella era importante a la hora de expresarse, a la hora de transmitirnos esa emoción. En otras obras se han encontrado distintos azules, en la misma obra cerúleo, cobalto y ultramar. Tiene una paleta de colores riquísima. Cuando pinta además un color no lo obtiene, como hemos visto, del tubo, no es un color directo, sino que lo obtiene mezclando, combinando dos o más. Como hemos visto, estos análisis de imágenes tomadas de la obra, donde vemos distintos tonos de blanco, distintas fluorescencias en los azules que nos van diciendo qué capas eran de blanco de un tipo y de blanco de otro tipo, por, como digo, los distintos efectos que han producido con la luz ultravioleta, se confirman con los análisis del laboratorio realizados por nuestro compañero. Gracias a las radiografías se ve también, se pone de manifiesto esa personalidad que tenía, ese proceso pictórico. No tienen unos cambios significativos mientras va ejecutando sus obras. No quiere decir que no haya algunos, pero sí que vemos la correspondencia bastante fiel al diseño inicial. ¿Cómo trabajaba, por ejemplo, en esta obra? Bueno, pues en radiografía vemos que el espacio de los volúmenes principales, de los rascacielos, está reservado. Pinta el fondo y luego alrededor va haciendo el cielo. Hay otros artistas que pintan el cielo y encima añaden elementos. Bien, pues ella reserva el espacio en los tonos oscuros, en los volúmenes principales, luego pinta el cielo y al final sí que añade algunos elementos como la decoración que tiene la farola. Vemos también en la bombilla como hay como un pequeño cerco oscuro donde ella había reservado esa zona y luego añade ya las pinceladas de blanco. Hay algún cambio que les voy a contar porque ella en principio en el edificio de la izquierda sí que tenía más importancia la luz. En la radiografía se ve un plano con muchísima más luz que luego pues modera y deja más discreto.
Y lo mismo sucede en el edificio de la derecha. El plano frontal tenía más luz que el lateral. Pero bueno, son elementos que luego ella decide en el proceso creativo pues ajustar. Esta malla que ven, este diseño como en malla, mi compañera Marta luego les explicará pues otros detalles también complejos que se pueden ver con las radiografías. Enmascaramiento y reservas. Ella es una artista con un carácter que se pone de manifiesto también porque no es una persona que trabaja espontánea y directamente, sino que es más un trabajo premeditado, dejando, como hemos visto, formas y espacios. Como ella dice, utiliza formas y colores para decir cosas que no podía expresar con palabras. Y aquí vemos un ejemplo en una foto que nos ha cedido también el Museo Georgia O'Keeffe, de ella reservando este espacio. Utilizaba a veces pues, o plantillas o el cordel para no invadir el espacio de otro color, mientras ella está aplicando aquí el azul que está, aquí ven muy trabajado en la paleta con espátula y con su pincel, pues reserva y no quiere invadir el espacio junto a ella. Por último, ver un poco este contraste que nos ha enseñado la ciencia del carácter, pues a lo mejor menos conocido a la hora de trabajar de Georgia O'Keeffe. Nos ha ayudado a entender ese conjunto de rasgos que la caracterizan a ella y a su obra y que tienen una personalidad pues, propia. Es el contraste entre una aparente naturalidad, sencillez, entre ir a la esencia de las cosas, pero por otra parte una gran premeditación, un control de su trabajo con un procedimiento pictórico muy metódico y muy cuidado. Y bueno, pues ahora le voy a dar paso a mi compañera Marta Palau, que también va a continuar con esta parte de la ciencia, ¿no? y Georgia O'Keeffe. Mes de mayo de 1946. Georgia O'Keeffe va a exponer en el MoMA. Se encuentra con que una de sus obras ha sido excesivamente barnizada y por su actual dueño. Prefiere destruirla antes que exponerla de esa manera. Será Caroline Keck quien logre disuadirla. Hoy os quiero hablar de una particularidad de O'Keeffe, y es de su labor como conservadora de sus obras. Algunos de vosotros, aquí presentes, conocéis perfectamente del tema que vamos a hablar hoy. Está la comisaria de la exposición, nuestros colegas del Museo Georgia O'Keeffe de Santa Fe, que han sido un referente en todo este proceso. Pero para los que no lo conocéis, me imagino que os preguntaréis qué os puede aportar algo tan concreto. Bueno, pues desde nuestra área queremos hacer hincapié en mostrar a la O'Keeffe artesana, a los procesos de elaboración de las creaciones artísticas. Normalmente nos centramos en los conceptos, pero queremos hoy sumergirnos, ya lo ha hecho Susana, y vamos a seguir sumergiéndonos en esta parte más de la elaboración. Cuanto más conozcamos en este sentido, más vamos a conocer al personaje y mejor vamos a entender sus obras. Es como todo, cuanto más sabes de algo, más lo disfrutas. Os pido, por lo tanto, que una vez que acabemos esta charla de hoy, os paséis por las salas y os acerquéis a las obras viendo todos los detalles que os ha contado Susana, acercándoos un poquito más, viendo los formatos, los marcos, que seguro que os van a hacer disfrutarlas muchísimo más. Hoy os voy a hablar de dos cuestiones. La primera es de la O'Keeffe como conservadora activa de sus obras y cómo le influye Caroline Keck. Y una segunda cuestión que sería qué elementos introduce para la conservación preventiva de sus obras. Vamos con la primera. Gracias a Susana sabemos que la artista era muy consciente de que utilizar una técnica depurada era importante para la conservación. Conocemos los materiales, que los elegía conscientemente, pero si sabemos un poquito más sobre su interés por la conservación, vamos a saber muchísimo más
de sus procedimientos. Tras los constantes traslados, el artista era consciente de los riesgos que corrían sus obras. Las huellas dactilares, la suciedad provocada por la polución, eran algo que le preocupaban. Y estaba abierta en realidad a buscar soluciones. Como os contaba antes, en esta exposición del 46, Georgia O'Keeffe conoce a Caroline Keck. Ella pone solución a este problema, esta obra excesivamente barnizada, y la convence, le genera confianza. Y esto hace que empiecen a establecer una relación, esta es Caroline Keck, una relación profesional de mutua admiración y una relación personal de amistad que durará toda su vida. ¿Cómo le influye Caroline Keck? En toda esta relación que se genera entre las dos, Caroline Keck llega a conocer exactamente cuáles son los objetivos del artista. Y la artista, de alguna manera, cualquier duda que puede tener, recibe sus consejos inmediatamente. Lo vemos, por ejemplo, en el uso del barniz. O'Keeffe no barniza sus obras hasta el 46, que conoce a Keck. Este barniz, el barniz a ella le asusta. Los métodos tradicionales para ella cree que van a cambiar sus objetivos, la esencia de sus obras, en las que ella quiere conservar la saturación y el brillo que ella considera. Mezcla resinas, como contaba antes Susana, en la propia pintura, pero no se atreve a cubrirlas con barniz. Pero Caroline Keck le sugiere que hay un tipo de resinas acrílicas que, aplicadas, pulverizadas, no van a cambiar realmente el aspecto de sus obras, pero sí las van a proteger de futuros daños. Efectivamente, Georgia O'Keeffe se anima a barnizar las obras y primero las manda a barnizar, y a partir de 1961 se compra ella un compresor y lo introduce en sus procedimientos. No barniza solamente las obras que hace a partir del 46, barniza también con efecto retroactivo, barniza obras más antiguas. Por ejemplo, nosotros en nuestras 5 obras de la colección detectamos a través de los análisis del laboratorio la existencia de estos barnices acrílicos, que podemos confirmar también con algunas de las etiquetas, como esta etiqueta de abstracción. Es a través de la correspondencia entre estas dos mujeres por la que podemos conocer mucho de sus intereses e inquietudes. Incluso la artista le llega a sugerir de hacer intervenciones sobre sus propias obras. En esta carta de mayo del 61, O'Keeffe le sugiere a Keck que reentele su obra Desde las llanuras 2, así como otras obras de gran formato, por miedo a que se marcaran las crucetas de los bastidores. Esta obra, como si habéis estado en la exposición, está en la curva de la entrada y según entras, de frente, colgada. Y bueno, pues efectivamente esta obra se restauró como quería Georgia O'Keeffe a finales de ese mismo año, como podemos ver en esta etiqueta de la trasera, y bueno, pues intervino con una intervención excesiva. A los ojos de ahora, claro, nosotros ahora jamás intervendríamos una obra para prevenir un daño que aún no ha ocurrido, pero hay que entender las cosas en su contexto. El interés del artista es fundamentalmente conservar su obra, y en aquellos años se estaban utilizando unos procesos innovadores que aún no habían pasado, digamos, el test del tiempo. Nos encontramos entonces nuestra obra Desde las llanuras reentelada con cera resina y añadiendo un reentelado lo que hace es reforzar la tela original, y en este caso se utiliza como refuerzo 2 capas de tejidos a base de fibra de vidrio,
Y bueno, pues para que os hagáis una idea, el resultado es una especie de soporte rígido, irreversible por supuesto, y pues como si fuera el acabado de una tabla de surf, más o menos. Si os asomáis por las salas, os dais cuenta de que esa rigidez se nota por el anverso. Nos encontramos además en esta obra con una malla de refuerzo flotante que, bueno, se ve aquí un poquito por el brillo y nosotros habíamos visto por el anverso, si veis esta foto de aquí, iban surgiendo pequeñas pérdidas después de los traslados en los préstamos. Llegamos a la conclusión de que esta malla flotante metálica de aluminio tenía vibraciones contrapuestas con el lienzo y estaban generando estas pérdidas. Decidimos ver si era posible retirarla. Para ello tomamos una imagen radiográfica para ver cómo estaba sujeta la malla al cuadro. Aquí podéis ver que, bueno, fue una buena sorpresa dentro de todo. La malla estaba sujeta por el frente de manera independiente a el grapado perimetral del lienzo. Nos animamos entonces a desmontar la obra del bastidor. Tuvimos que reblandecer con un aporte de calor moderado para poder reblandecer esos bordes tan rígidos por la cera resina y poder levantar el bastidor. Una vez que se levantó, se retiró la malla del bastidor y bueno, el bastidor no es un bastidor original, pero es un buen bastidor, es un bastidor, como os contaba Susana, tipo americano, de llaves y con un resalte perimetral que está pensado para que no se marquen las crucetas del bastidor. En este caso, al tener la rigidez ya aportada por el rentelado, nos preocupaba que ese resalte pudiera afectar a los bordes de la tela. De manera que decidimos encolar esos listones rebajados a bisel para poder repartir mejor la tensión. Y con esto finalizamos la intervención. En Calle de Nueva York con Luna también nos encontramos con una intervención demasiado potente, por decirlo de alguna manera. No sabemos quién tomó la decisión de esta restauración, pero bueno, vemos que la obra, esta es la imagen visible, esta es la imagen radiográfica que veíamos antes con Susana, que es un pelín complicada de ver porque tiene esta especie como de malla de gallinero, ¿no? Parece. Pero si nos acercamos un poquito más, podemos ver en qué consiste lo que han hecho. Es un bastidor perimetral al que se le ha añadido una estructura interior como de nido de abeja tipo aerolam y después se ha cubierto por detrás con una tabla de masonite. A todos los efectos es un soporte rígido, con lo cual ha cambiado completamente la naturaleza de la obra. El lienzo se ha fijado a este soporte rígido con cera resina, que pues también ha afectado a la saturación y el brillo de la obra. El resultado, como os podéis imaginar, se aleja mucho de la primera intención del artista. También encontramos otro tipo de problemas de conservación en las obras de O'Keeffe. La propia artista era consciente de que pasados los años, en determinadas obras aparecían unas protuberancias en la capa pictórica a las que no sabía dar explicación. Gracias a Dale Crownwright con sus estudios previos y a los análisis de Andrés Sánchez Ledesma del Departamento de Restauración, hemos podido confirmar que se trata de jabones metálicos. Estos jabones metálicos se dan con mayor frecuencia en las obras que se pintaron en los años de mayor producción del artista. Como os comentaba Susana, entre los años 20 y los 50 tiende a utilizar lienzos preimprimados comercialmente y estos lienzos tienen una serie de aditivos que provocan estos daños
que bueno, pues escapan de su control. En 3 de nuestras obras, que fueron pintadas, estas 3 que veis en la pantalla, vemos efectivamente este tipo de daños que pues están, gracias a las condiciones en las que viven en el museo, pues se controlan de alguna manera. Perdón. En estas imágenes nos podemos acercar a estos jabones metálicos para que veáis estas protusiones que llamábamos antes, esta ruptura de la capa pictórica por determinados puntos, como si fueran eflorescencias salinas, son los efectos que provocan en la capa pictórica los jabones metálicos. En esta imagen maravillosa obtenida al microscopio óptico, vemos incluso un jabón a punto de aflorar a la superficie. Esta es de Calle de Nueva York con Luna. En obras posteriores, como el lirio blanco número 7, también hay presencia de jabones, en muchísimo menor grado, porque son lienzos preparados por ella, pero sí hay alguno más relacionado con la presencia del estearato de aluminio presente en algunos óleos comerciales. Así pues, para cerrar esta cuestión, de alguna manera lo que vemos es que O'Keeffe intenta trabajar de una manera meticulosa, proporcionar soluciones las que ella considera que puede mejorar el estado de sus obras, pero a veces bueno, pues hay intervenciones que pueden suponer un daño mayor a la larga y hay materiales que se salen de su control. En cuanto a la segunda cuestión, ¿qué elementos incluyen sus procedimientos para la conservación preventiva? Cuando hablamos de conservación preventiva, hablamos de poner medios para evitar el deterioro sin intervenirlas. En este sentido, os voy a hablar de los marcos. Georgia O'Keeffe es consciente de la importancia de los marcos para la conservación de sus obras, de que ayudan a la manipulación, al colgado de las obras, a albergar los sistemas de colgado y también porque poco a poco ella va introduciendo protecciones delanteras que bueno, pues van a solucionar ese problema que ella tenía con las manipulaciones excesivas. O'Keeffe diseña los marcos igual que diseña todo lo que rodea a sus obras. Sigue sus obras desde el principio hasta el final. Diseña los marcos, se pone en contacto con una serie de fabricantes y ellos seguirán sus directrices y lo harán exactamente como ella dice. Le gustan en general los marcos de líneas sencillas. Trabaja muchos tipos de molduras, pero se centra en 2 fundamentalmente. En los años 20 le gusta mucho utilizar lo que llamamos los marcos de perfil de concha de almeja. Estos marcos consisten en un alma de madera que van recubiertos por una chapa de metal que después se platea y se corla. De estos marcos tenemos un ejemplo, un original, dentro de nuestras 5 obras, en concha y viejo tablón de madera 5, y veremos muchos en la exposición, algunos originales también, pero también muchas réplicas. Estos marcos tienen una ventaja y es que por su grosor van a favorecer la inclusión de cristales de protección. Veremos que incluso introduce unas varillas, que aquí se ve un poquito lejos, pero bueno, algo se ve, para separar los cristales de las obras. En los años 50 optó fundamentalmente por otro tipo de moldura, que son los marcos de perfil de metal plegado en L. Estos marcos, a ella, de alguna manera, esta decisión es más estética. Ella lo que quiere en este momento, le interesa despejar las obras de lo que les pueda suponer el marco alrededor. Es como un poco quitar los límites. Estos marcos pisan muy poquito la obra por el frente y y algunos de ellos
incluso o los pinta de un color monócromo acorde a la obra, o incluso los pinta continuando la obra por el marco, para que sea un todo. Estos marcos también los piensa para proteger las obras con cristal, pero generan problemas de conservación. Estos marcos van atornillados directamente al bastidor de la obra y están tremendamente ajustados al cuadro. ¿Qué pasa? Que, claro, en el momento en el que hay que expandir el bastidor móvil, hay que tensar esa tela o se reentela el cuadro y hay que volver a meterlo en ese marco, pues no se puede utilizar, ¿no? Nos ocurre, por ejemplo, en Abstracción Resplandor 1, que llegó a nosotros con este marco de perfil plegado en L, aunque no concuerda con la época en la que se pintó, porque este cuadro es de 1921, este marco es de los años 50 y pues probablemente se enmarcó así para su venta más tarde. En nuestro caso teníamos que tensar la obra porque estaba un poco destensada y este marco estaba tan ajustado que ya no nos servía. Lo quitamos y lo hemos almacenado cuidadosamente y hemos pedido que nos hagan una réplica de los marcos de perfil de concha de almeja que estaban un poquito más en la línea de los que ella hacía en los años 20. En el caso de Desde las Llanuras 2, también nos encontramos con que el marco dejó de servir. En este caso fue en la intervención del 61, que después de reentelarlo, el marco no cabía. En este caso, en lugar de retirarlo, lo que decidieron fue sacrificarlo. Le cortaron el marco por los ángulos y bueno, pues así lo mantuvieron atornillado. Nosotros actualmente hemos instalado este marco que veis aquí y es con el que lo veréis en las salas, más pensado para su conservación. Es un marco que ya tiene un espacio suficiente para albergar la protección delantera, el sistema de colgado, la protección trasera y tiene espacio para que el cuadro respire. Otro elemento importante de conservación preventiva que introduce en sus obras son las protecciones traseras. Estas protecciones traseras las utiliza habitualmente. Las construye de cartón industrial y con una abertura característica en media luna, que veis aquí arriba, como asidera. En términos de conservación, son una protección efectiva contra los impactos en las manipulaciones y para los cambios bruscos de humedad relativa. Pero también aportan una documentación fundamental. Georgia O'Keeffe no firma los cuadros por delante y, sin embargo, sí firma estas traseras. A veces es la firma completa, a veces son iniciales, estos monogramas, ¿no? Las iniciales dentro de una estrella. También incluyen anotaciones con requisitos de exposición, títulos, todas estas etiquetas que al final son el pasaporte de las obras, ¿no? A qué galerías han viajado, tratamientos que se les han hecho y bueno, pues una documentación riquísima que nos ayudan muchísimo en su estudio. Hemos elegido aquí una en concreto, pero podría haber sido cualquier otra. Esta es una etiqueta de Abstracción Resplandor 1 en la que se indica que cuando se expuso en la Downtown Gallery de Nueva York para su venta. Resumiendo, ¿qué me gustaría que os llevarais de aquí? Que O'Keeffe trabaja con una técnica muy depurada, rigurosa y estudiando los materiales que utiliza para asegurarse la conservación de sus obras. También que es una mujer abierta a trabajar codo con una restauradora que le influye en sus procedimientos y cambia parte de sus procedimientos. Y por último, cómo incluye elementos de conservación preventiva en su método, como los marcos, las traseras y otras muchas cosas. Todo esto que vemos de O'Keeffe
la hace extraordinaria y única. Para despedirme, me gustaría hacerlo con esta frase de O'Keeffe, que me encanta. La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no. Espero que este trabajo con el que tanto hemos disfrutado les sirva para venir al museo y ver sus flores de nuevo, pero desde otra perspectiva. Lo quieran o no. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por todo. Qué gusto oíros hablar y disfrutar tanto de las dos charlas en una con las que nos habéis presentado a O'Keeffe desde otro ángulo. Me gustaría pues, recordar un poco esas conclusiones de Susana que decía, ¿no? como ese contraste entre lo sencillo, pero que al mismo tiempo es tan premeditado y lleva tanto, ¿no? ese contraste entre la sencillez aparente y el trabajo arduo que hay detrás. Y por tu lado, Marta, pues ese cuidado por la técnica, por la conservación preventiva que está desde el principio en su creación, ese interés en crear obras que perduren y en el tiempo. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Dice Isabel Molano, ¿supervisaba en algún caso la colocación de sus obras en las distintas exposiciones donde estuvieron? Creemos que sí, porque si era capaz de controlar desde todos los sistemas de protección del anverso, del reverso, del colgado, estoy segura de que participaba en la apreciación de sus obras también en conjunto, no solo en particular. Muy bien, a ver, yo quería haceros una pregunta viendo como el cuidado en la técnica que ella pone, si vosotras calificaríais a O'Keeffe como una pintora clásica en el sentido de, no, por supuesto, no de sus... sabemos que está clasificada, es una pionera de la vanguardia, pero a nivel de técnica, de uso de materiales, de preparación, ¿es una pintora clásica en lo que a técnica se refiere? ¿O pensáis que es innovadora? ¿Cómo la calificaríais vosotras? Yo creo que otra vez tiene esa dualidad, porque sí que quiere cuidar el procedimiento pictórico, lo conoce a la perfección y pretende que sus obras perduren en el tiempo. Y eso es una característica más de los artistas clásicos. Hoy en día importa más el concepto que la duración de la pieza en sí, que casi el objeto no es tan importante en sí. Y por otro lado, pues aporta tantísimo, o sea, es tan avanzada, es capaz de adaptarse y trabajar en nuevas soluciones a medida que trabaja, que tiene una trayectoria artística tan larga, que yo creo que también tiene un poco las dos partes, ¿no? Muy bien. Comenta Isabel Pérez que qué interesante, están viniendo mensajes felicitándoos y pregunta si hay algo publicado sobre este trabajo. Sí, está en el catálogo de la exposición. Hay un ensayo que resume este estudio que han realizado Susana, Marta y el equipo de restauración. Y también Mara Sánchez pregunta, dice, muchas gracias, súper interesante. En la exposición había material de trabajo y mi pregunta es, ¿hacía sus pinturas a partir del blanco con pigmentos, óleo y acuarela? Sobre los pinceles, ¿cómo eran? Por último, ¿incorporó colores o pigmentos tras sus viajes? O sea, la pregunta es, ¿hacía sus pinturas a partir del blanco con pigmentos? Un poco lo que tú has dicho, ¿no, Susana? Y luego, ¿cómo eran los pinceles? Los pinceles que ella utiliza en general son planos y a veces les corta las esquinas. Pensamos que para conseguir esa precisión que quería, para respetar esos espacios que reservaba, esos colores que yuxtaponía, necesitaba precisión en su trabajo.
y por eso pues utiliza herramientas de ese tipo y se ayuda también del cordel o de plantillas, enmascara zonas. O sea, es una persona que quiere mucha precisión, entonces se ayuda de todos estos recursos pictóricos. Muy bien, pues de momento esto es lo que hay. Marta, Susana, 1.000.000 de gracias por transmitir de una forma tan amena y tan interesante un trabajo tan complejo y que puede... ¿Hay más? Una más, perdonad. No, la última. Perdón, lo último también una pregunta. ¿Se incorporó colores de sus viajes? Ah, si compró, entiendo, si compró colores en sus viajes. Si incorporó colores de sus viajes, si incorporó a su paleta colores. Ella importa muchas de sus pinturas para trabajar. Sí, ella importa sus pinturas, o sea que yo creo que está absolutamente al día de lo que hay en el mercado. Y, es decir, ella, la parte tradicional, yo creo que la incluye en el procedimiento, en el planteamiento de la obra, pero luego los materiales yo creo que ella va viendo a ver qué cosas va encontrando y que se van ajustando mejor a lo que ella quiere, ¿no? Bueno, pues eso, que como se estaba diciendo, 1.000.000 de gracias por saber acercar también algo tan complejo como es el trabajo de un restaurador con tantos análisis químicos y tanta ciencia. Y a todos ustedes, bueno, a todos vosotros por haber estado al otro lado, escuchándonos, interesándose por esta gran artista que fue Georgia O'Keeffe. Nos vemos el próximo miércoles de nuevo a las 5:30, esta vez para escuchar a Clara Marcellán, que ha sido la comisaria técnica de la exposición y que ha investigado, que nos va a hablar sobre Georgia O'Keeffe y la fotografía. Ha titulado su charla Georgia O'Keeffe, una mujer sobre papel fotográfico. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias.